Te doy la bienvenida al podcast de Marta Falcón, donde los pequeños emprendedores hacemos cosas grandes, el foco en el cliente es lo que importa y el impacto positivo sustituye al postureo. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Pues estrenamos tercera temporada aquí en el podcast y la verdad es que estoy muy contenta porque creo que va a ser más especial que nunca, porque no voy a estar sola. La idea es esto, pues invitar a personas que traigan pues también su punto de vista, que traigan su expertise al podcast. Y la verdad es que tengo la suerte de conocer bastante gente interesante y me siento muy afortunada, de hecho, por ello. Gente muy changemaker que creo, desde mi punto de vista, por lo menos, están haciendo pues un trabajo muy importante para cambiar las cosas y para crear todo este nuevo mundo que tenemos ahora que construir. Y hoy estaré hablando con mi amiga Elizabeth Rosselló sobre estrategia, que personalmente me parece un temazo, que lo he mencionado en distintas ocasiones en el podcast. Y bueno, estoy súper contenta de traerla y de poder profundizar en todo este tema, porque creo que es un concepto todavía muy abstracto para muchas empresas y en concreto para pequeñas empresas que somos los que estamos aquí, básicamente. Creo que incluso es más abstracto si cabe. Y bueno, Elizabeth es consultora estratégica de todo tipo de empresas, instituciones, bueno, luego nos contará. Y además creo que, aparte de que su punto de vista es súper interesante, también una palabra clave suya o por el tema principal por el que mucha gente la conoce es futuros, en plural, además. O sea que luego vamos a ver por qué es esto y vamos a ver qué es esto de los futuros o del futuro en general. Así que nada, bienvenida Alice, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Colin. Qué guay que poder compartir un espacio. A mí me encanta contigo. Qué guay, yo feliz. Ya advierto a la gente que nos esté escuchando, nosotras somos un poquito intensas, ¿vale? En las conversaciones, de hecho, nos hemos conectado como hace 40 minutos y llevamos 40 minutos hablando de cosas. Nos gusta profundizar, es un poco a lo que voy, pero bueno, intentaremos no pasarnos tampoco de intensas y de profundas en el podcast, aunque las dos tenemos esa tendencia y yo creo que por eso congeniamos tan bien. Así que nada, muchísimas gracias por dejarte liar No, para no, yo estar en el podcast. encantada. Es una maravilla. Pues si quieres, empiézanos contando un poquito. Yo te hice una introducción súper mini breve, pero cuéntanos un poquito si quieres, pues a qué te dedicas, qué es esto de la estrategia que tiene que ver con el futuro, porque claramente no te dedicas a adivinar qué es lo que va a pasar, obviamente, no es esto. No, no, a ver, normalmente para a como me presento normalmente es como consultora estratégica, como has bien dicho, y prospectivista en todo caso. Ajá, ok. Porque aquí en España decir futurista, bueno, aparte en cualquier idioma le tengo un poco de manía, sobre todo en España, entre otros países, pues asociamos mucho la idea tanto de futurista como de futurólogo o a alguien que tira las cartas de tarot y Sí, hace lectura de bola de cristal. que te lee las líneas, ¿no? De la mano, Sí, ese rollo. pero exacto, específicamente ese tipo de no sé si, bueno, profesionales les vamos a llamar así, ¿no? Que tienen un conocimiento más Hmm. de rituales y tal, o que tenemos la capacidad de adivinar, en plan, chupo el dedo, noto el viento y digo: "Buah, dentro de 10 años pasará esto". Oye, ojalá tuviésemos esa Sí, habilidad. sí. Y claro, es muy desconocido en España, todo un campo que se llama estudios de futuros, Futures Studies, que no quiere Guau. decir que hacemos estudios de futuros, aunque también los podemos llegar a hacer, sino que es como el concepto de estudios culturales, que también sé que no es muy conocido, es más académico, en el sentido de conjunto de subdisciplinas, áreas de investigación que se dedican a entender o a cómo se aplica eso que llamamos futuro, para tomar decisiones, para reflexionar, ¿vale? Y esta disciplina Ujú. no es tan vieja como podría ser la sociología
o la economía, pero tampoco es nueva, no es de hace 10 años ni de hace 3. Sí que, pues, se creó en torno a los años 50 a nivel formal. Es todo Ujú. entre Estados Unidos y Francia, y luego pues se ha ido sumando otros países. Lo digo para hacer un poco de contexto. Sí, genial. Entonces, bueno, hay subcorrientes como la prospectiva, que es más europea a muchos niveles, muy académica en su origen, y que el concepto prospectiva al menos no tiene ese aura del futurólogo, de la palabra futurólogo o la palabra futurista. Aparte de que, bueno, yo personalmente cuando digo futurista, eh, a veces también se asocia con el movimiento este pues, Ajá. vanguardia de hace un siglo, Sí, es verdad. pero que estaba, sobre todo en Italia, vinculado al fascismo italiano. O Mm, sea que es verdad, digo, "Sí", es que sí. también soy historiadora, y aquí hay que hacer un paréntesis. Pero bueno, Tienes un mix ahí híbrido de muchas disciplinas, es no verdad. creas, tienen mucho en común, estudios en el fondo investigan cosas muy parecidas. Pero bueno, Ujú. el tema es que una de mis preocupaciones es cómo todo ese conocimiento que parece a veces muy abstracto, teórico, muy profundo, también es filosófico, puede servir para algo. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, tengo también un recorrido de haber hecho investigación pues para lo que hoy en día se llama UX, ¿no? Experiencia de Mm, usuario, ujú. mercado, tendencias, ¿no? El rollo cool hunting, que a veces se dice que en España. Mm, eh, para cómo se aplica todos estos métodos, pues para, en el fondo, tomar decisiones. Y es para eso lo ujú. que debe servir. O sea, que es un poco Genial. largo de explicar, pero O sea, que es como, o sea, diciéndolo como llano, básico, sería igual y bruto, obviamente, sería como tratar de entender por dónde van esas tendencias o esos Mm, comportamientos humanos, contextuales, ¿no? ujú, De las personas y no es tratar de adivinar, sino es más tratar de, oye, pues si hay todas estas posibles opciones de distintos escenarios que nos podemos encontrar más adelante, vale, hoy, o sea, cuando en el tiempo, antes, en lo que es el presente, mm, qué decisiones estratégicas, ¿no? Podemos tomar, pues dependiendo de los distintos escenarios que nos vayamos a exacto. encontrar o no. Por eso Sí, es futuros en plural, ¿no? Porque el exacto. futuro no existe, creo, o algo así tengo entendido. Sí, sí, no, y en relación con eso, claro, uno de los problemas por los cuales le ha costado entrar estudios de futuros en España, por ejemplo, en Reino Unido o Estados Unidos, aparte de que se originó allí gran parte de la disciplina, es más conocido. En empresas, Ah, ok. en gobiernos, aquí es más desconocido. Y tiene que ver con cómo entendemos el futuro, ¿no? Si esto, bueno, hace unos días publicamos en Instagram, bueno, que no lo he dicho, que soy cofundadora, no, perdón, fundadora de Postfuturar. Lo que pasa es que no estoy sola, y que es una agencia de prospectiva aplicada y de estrategia. Que os recomiendo mucho que, por cierto, sigáis, porque está muy interesante en Gracias. Instagram. Mm, No, y eso, compartíamos una píldora sobre precisamente esto que voy a comentar, ¿no? Cómo entendemos el mundo, que es algo muy profundo en el fondo, pero también lo tenemos asentado en el día a día, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo entendemos que va a ser qué es eso llamado tiempo? No el meteorológico, sino el del reloj, el del ujú, calendario y el de cómo lo percibimos cuando estamos aburridas o cuando estamos contentas. ujú, Eh, la forma en que tenemos de pensar cómo funciona el tiempo luego se vincula, o condiciona, mejor dicho, cómo tomamos las decisiones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y en España, más cultural, más concreto, tenemos la tendencia a pensar de que, por un lado, el futuro está preconcebido de algún modo, en un sentido, pues, de diseño del propio universo, de que ujú, todas las tendencias de la historia, ¿no? Desde el pasado, pasando por el presente, van hacia un foco que se llama progreso, ¿no? Eh, ujú, y por tanto, el culmen único y posible debería ser, en el futuro, el alcance por completo del progreso, ¿no? De un total ujú. bienestar, y eso es en estudios culturales y filosofía es problemático, pero no entonces me pondré muy intensita y no quiero.
pero es interesante mencionarlo como mínimo. Pero Sí. en relación al tiempo, además, se une toda una idea de que es absurdo plantear cualquier mirada a largo plazo. Y esto tiene que ver con la estrategia y la planificación Ujú. por Luego, completo. luego, luego haremos la convergencia ahí de las dos Exacto. cosas. Entonces, lo que está pasando, en cambio, en ciencias como ciencias naturales puede ser la física o la biología, pero también en ciencias sociales en la última mitad de siglo, es que estamos descubriendo que tal como nos enseña, por ejemplo, en el cole, la física, cuando se hacen ciencias naturales, ¿no? Mm, Que es física mecánica, en plan, si yo empujo un vaso, el vaso se mueve, ¿no? Acción-reacción. Resulta sí. que dices, eso es una porción muy pequeñita del tipo de dinámicas y de movimientos, por decirlo de algún modo, del mundo. Resulta que Ujú. el mundo es mucho más complejo y hay otro tipo de dinámicas que son no lineales, que puede por ejemplo, si yo muevo el vaso, puede pasar también que se mueva la mesa a la vez o que vibre y que, Mm. es decir, que hay Que no eventos es A, paralelos. B, C, 2 más 2 son 4 todas las veces, ¿no? Exacto. Hay quien puede Mm, pensar, no lineal es circular. Depende. Puede haber visiones circulares en plan del tiempo, en plan, ¿no? El mundo, la historia se repite, ¿no? Esto es también algo sí, bastante popular. sí. Puede seguir siendo lineal. Por ejemplo, Karl Marx, resulta que Karl Marx es uno de los que más nos han influenciado, aunque no nos creamos ni comunistas ni cosas así. Él también hizo un trabajo muy importante de filosofía de la historia que ha influenciado sin darnos cuenta en cómo vemos la historia y el tiempo. Y él decía pues que las sociedades pasan, también creía en esta idea del progreso, lo que pasa era un poco diferente en qué tendría el progreso, ¿no? Y que veníamos de una fase tribal que luego, a grosso modo, llegábamos a un estado de civilización, luego la revolución de las clases, eso ya era más su perspectiva concreta y política, y Mm. luego alcanzábamos un estadio de progreso. Y luego se volvía a repetir. Él lo que proponía es que entraba en una fase nuevo tribal, quizá más refinada y compleja, y la historia se repite, ¿no? En Never ending círculos, ¿no? story. Ciclos ahí forever and ever. Claro, Exacto. porque creo que esto que comentas es súper interesante porque en verdad, bueno, creo a nivel personal y profesional en los dos, pero bueno, vamos a centrarnos como siempre aquí en lo profesional, en lo que es el mundo de la empresa. Sí que tenemos esta tendencia a pensar de como que vamos quemando fases, ¿no? De, bueno, yo me he pasado ya la fase, me lo invento, de incubación de mi empresa, pues he llegado a estos objetivos, no sé cuánto, y entiendo que la siguiente fase siempre va a ser en consecuencia a ese progreso, a ese crecimiento, a ese avance, ¿no? Sí. Bueno, lógico que tenemos de alguna manera metido en la cabeza que es la vida, que la vida funciona, como tú dices, en línea, que vas avanzando, quemando fases y creciendo en base a ese avance. Ujú. Pero precisamente como tú comentas, y además creo que es más palpable que nunca por toda la pandemia estamos viviendo, que de repente la gente se ha enterado que la incertidumbre existe y que las cosas no son lineales y que puedes volver a la casilla de salida en cualquier momento, Ujú. pues creo que es interesante también, ¿no? De darte cuenta de que no solo no es lineal, que hay 400 variables que te Ujú. pueden desmontar el chiringuito en cualquier momento y que tenemos que conservar esa humildad de saber que en cualquier momento te vuelves a la casilla de salida y te vuelves a la fase tribal, por hacer un poco el link con lo que estabas comentando ahora, Sí, y que ya está, y que pues es cómo funciona y que no necesitarías generar más frustración por ello claro. en ti. Exacto, no, no, lo has explicado mejor que yo. Y No, no, qué bien. no, no, Yo, pero o sea, yo soy es la, mal bruta en las no, 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 explicaciones. pero que es la idea y es una de las ideas fundamentales por las cuales los estudios de futuros hasta ahora no se entendían. Y hay que decir, dentro de los estudios de futuros, igual que en historia, igual que en sociología o igual que en varias corrientes del diseño, siempre hay varias perspectivas, ¿no? Y las hay pues que todavía están en Karl Marx, esa idea que explicaba Ujú. Los ciclos de esos. ciclos o es lineal y hay muchos perspectivistas que todavía son lineales. Esto ya es más de posfuturear, es decir, no solo yo, De sino la por ejemplo, mi disciplina, sí. Ujú. compañero... No, no, posfuturear es el nombre de marca de nuestra Ah, agencia. sí, no, me refería a la disciplina en sí de lo que es la Sí, perspectiva y todo esto. dentro de la Ujú. perspectiva hay varias perspectivas, ¿no? Hay varias corrientes filosóficas, por decirlo de algún modo, de cómo se entiende el tiempo. Claro. Pero
cuando hablábamos de el futuro no existe, ¿no? Porque venía de Mm, intentar explicar esto, por eso necesito hacer toda esta explicación. Justamente hacia los años 90 por ahí, varios prospectivistas daban cuenta que realmente, bueno, ya de antes, desde los años 70 en el fondo, esto de intentar predecir no tiene ningún sentido, por varios motivos. Uno, porque realmente todo pinta que es tan complejo que no puedes determinar cómo va a ser realmente el futuro. Otro tema es que a ujú. veces haya peña que se llama futurista que parece que adivine cosas y tienen sus trucos. Es un poco de ilusionismo. Esto luego Cuidado me con va a eso, entender. cuidado con eso. Sí, sí, sí. Claro, si tú vas sacando frases en clave de predicción y luego las que lo aciertan, entre comillas, las refuerzas, en plan, las vuelves a sacar, en plan, hey, el año pasado yo dije que, y solo enseñas las que lo han clavado, Ujú. pues obviamente, oh, parece que era adivinado. Pero el otro motivo, uno de los otros motivos por los cuales no podemos adivinar es, bueno, no tiene sentido, mejor dicho, hacer predicciones, es porque no te ayudan a prepararte a varias contingencias o a varios escenarios, ¿no? Tú lo Ujú. decías antes, 2020 debería ser o podría ser potencialmente un aprendizaje colectivo de que como decías, el mundo no es lineal y que pueden suceder eventos que no estaban en nuestro radar de expectativas, ni de deseos, ni nada, que desmonten esa idea cíclica que en un contexto de estabilidad pues sí que pues, se podía dar, ¿no? Esto de que decías Ujú, incubación, despegue, ta. ujú. Pero llega un virus y una pandemia y te vuelve a poner, como decías, en el punto de Castilla. Entonces dicen, vale, tú como consultor, ya no digo investigador más profundo, consultor, que debe ayudar a pensar de manera estratégica en diferentes contextos, es más inteligente ofrecer varios escenarios en vez de uno. Es decir, el tema de la predicción es que solo se centra en un único posible escenario. Tipo, yo Claro. solo creo que el futuro puede ser solamente así. En cambio, en una mirada humilde, más fundamentada, más rigurosa, llegas por varios caminos a la conclusión de que has de presentar varios escenarios porque pueden ser varias cosas el futuro. Y obviamente no Ujú. puedes adivinarlo, por lo que los escenarios solamente ayudan, son simulaciones, por decirlo de algún modo. Ujú. Claro, O inspiración, sí. claro, porque si no, no puedes tener al final, o sea, tienes un plan y no tienes distintos, o sea, no tienes el plan B de, ¿y si pasa esta otra cosa? ¿Qué es lo que voy a Exacto, hacer? ¿No? No tienes ese otro plan de contingencia, escenario B, escenario C, escenario W, si quieres. exacto. Entonces, si pasa algo que se sale de tu plan, es cuando las empresas dicen, hostia, ¿y ahora qué hago? Porque esto no estaba en mi plan, ¿no? Y cuando te das cuenta ya tienes el marrón encima, o sea, ya está aquí, pues, no sé, te has quedado sin pasta o las plataformas digitales ya no funcionan como tú pensabas, ya lo tienes encima y no tienes margen de maniobra, ¿no? Si solo piensas que hay un escenario. Exacto. Y eso es muy problemático y luego lo experimentamos en las carnes, ¿no? Cuando pasa eso. A ver, que a todo el mundo nos ha pasado, incluyendo a los que nos dedicamos a esto. Y que además volviendo al tema, como no podemos determinar, son múltiples factores, ¿no? Nadie puede, ni siquiera las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que pueden hacer análisis muy complejos en comparación a hace 20 años. Mm, Ni siquiera estas tienen la capacidad. Es un tema muy profundo, incluso a nivel de filosofía de la ciencia. Es un movidote. Pero ujú, la idea, en el fondo, ya no es adivinar. Es prepararse ante diferentes contingencias que obviamente puede pasar algo que no estaba en tu imaginación. Pero es que aquí hay otra de las movidas. Nuestra ventana de lo que creemos que puede ser en un futuro o lo que puede ser incluso el presente es muy estrecha. Es decir, mm, nuestra capacidad de maravillamiento o nuestra capacidad de imaginar que pueden ocurrir cosas muy frikis es cada vez más limitada. Luego ujú. pasan cosas como que lo del canal de Suez. Sí, acaba de pasar eh, estos días. sí, Cuando sí, estamos sí. grabando esto, el barco este que se ha quedado Está ahí, saliendo. sí, está empezando a salir el pobre. Claro, nos genera como una
a ver, en el caso del canal de Suez, en teoría tienen protocolos para que eso no es decir, obviamente alguien puede llegar a la conclusión básica de que un barco, porque de esos barcos no es el único, pasaban muchos de ese tamaño, podía pasar eso, pero tenían unos protocolos, se supone, para que eso no pasara. Y aún así, Pasó. caos, entropía Mm, y mm. mundo complejo que tiene muchísimos factores, pues ha pasado, pero nos sorprende, wow. Y este todavía puede ser predecible o algo que podemos imaginar que podría pasar. Pero cosas como la COVID, que aunque también habían sido advertidas por, no la COVID en sí, pero la idea de una pandemia ida de De una olla, pandemia. porque los sistemas sanitarios cada vez estaban más en manos privadas, bueno, es un tema complejo de cómo funciona el sistema sanitario y político, tanto Mm, global como de cada nación, que podía pasar en el escenario en el que estamos ahora. sí. Pero chocaba totalmente contra la idea de un crecimiento continuado, de que lo Ujú. teníamos todo controlado. A eso me refiero con la ventana de expectativa y de Claro, es que plausibilidad. eso me parece súper curioso, ¿no? Mm, Porque estamos hablando de un tema monstruosamente global como esta pandemia, sí. pero que nos pasan las pequeñas cosas también en nuestras empresas, ¿no? De que sabes que hay un riesgo por ahí de que pase algo, que te la estás jugando y no sé cuánto, pero es como que o haces oídos sordos o te autoconvences de, no, malo será, ¿no? Que se dice aquí mucho en Galicia, bueno, malo será que esto pase y como que te pones en el lado positivo y justo te agarras a eso que tú dices, ¿no? De que tú estás en una fase en la que ya has pasado, digamos, lo malo, entre comillas, de la fase anterior y que eso no se va a volver a Ujú. repetir, o no tienes presente de que pueden pasar otras cosas ajenas a tu voluntad Sí, y como que, no sé, es como esa actitud, a mí me parece súper curioso que tenemos de, bueno, no quiero pensar demasiado en esto, yo quiero pensar que no va a pasar, voy a ser optimista, entre comillas, este falso optimismo, ¿no? sí, De que al final es un poco ir a lo loco, sí. depende de qué casos, ¿no? Pero me parece súper curioso este comportamiento que tenemos medio subconsciente, no sé, es muy Claro, es que curioso. sigue siendo todo pensamiento occidental en un sentido de que Mm, también somos muy de pensar en dicotomía, ¿no? Y mm, dicotomía es, por un lado, el mundo se puede clasificar en dos cosas que son opuestas entre ujú, sí, y cuando se dice dicotomía es que además es eso, opuesto. Se juegan a claro. un juego de suma y cero, ¿no? O me sale bien o me sale mal. No O pueden está ser las bien dos hecho cosas o a la está mal vez, hecho. o No. ninguna. Claro, exacto. O soy optimista o por tanto soy pesimista. Y dices, no, ya no es Mm. solamente el otro Hay cliché de grados, sí, ¿no? son grados. No, es que hay más perspectivas que ni siquiera son grados. Es decir, que salen de fuera Es un tema de filosofía de nuevo. Y Mm. claro, estamos tan acostumbrados a una forma de pensar que es normal, es decir, cada cultura pues tiene sus formas Tiene de la suya. pensar y Ujú. cuando te mueves, pues o es que la cultura ha evolucionado o estás cambiando de cultura. Y es un tema catacroc, ¿eh? Eh, Ni a mí, yo hablo mucho así, pero todavía, por ejemplo, todavía tengo cosas muy machistas, todavía tengo cosas muy... Lo eh, tenemos preinstalado en el software, es que es sí, difícil deshacerse de ello. es difícil porque está articulado también en nuestros gestos del día a día. Pero bueno, la idea es Mm. empezar a tomar conciencia. Y Exacto. claro, eh, cuando yo a veces en ocasiones explico todo esto que estaba explicando ahora de los escenarios, me dicen, ay, pero es que entonces te pones pesimista, porque entonces empiezas a pensar los peores escenarios. No, es decir, tú reconocer, por ejemplo, cuáles pueden ser los riesgos y tener un protocolo ni mínimamente pensado, es decir, ya no hablo de un gobierno que debe tener un poco más de preparación e invertir más tiempo, un equipo o un comité o algo así. Si eres Mm. una pequeña empresa, hacer, yo qué sé, media mañana, ya sé que estoy hablando de media mañana y para gente ya es, oh, Dios mío. No Pero, encuentro media mañana en mi agenda. exacto, pero digo, yo qué sé, peor escenario, que realmente no tengas tantas ventas. Y ya no hablo de cero ventas, sino que esté por debajo de un umbral aceptable. ¿Vale? ¿Qué harías en ese escenario? ¿Qué cosas Ujú. harías? Pues Mm. dedica, mira, ya ni voy a decir media mañana, voy a decir una hora y media. Empezar a hacer Ujú. ese ejercicio, un mini documento más para volcar y que quede en algún lugar, aunque sea olvidado para siempre, pero yo qué sé, si algún día hay que Sí, en sacarlo. romper en caso de emergencia, ese rollo. Ah, exacto, ese es el tema. Ujú.
el propio ejercicio de especulación, de pensamiento contrafactual, de decir, sé que son palabras lo que acabo de decir, pero me refiero... Eso sí que no me he enterado lo que es, ¿eh? Sí, el pensamiento contrafactual quiere decir contra hechos, ¿no? Es Ah, ok, decir, sí que... vale. Y en el fondo es contraplausible, ¿no? Es decir, si Ujú, yo creo que todo va a ir a mejor, intentaré incorporar de vez en cuando el pensamiento de, vale, ¿qué pasa si? El what if. ¿Qué pasa ujú, si va ujú. diferente o va mal? Entonces, Vale. hacer el ejercicio hace que se expanda tu capacidad de imaginar lo plausible. Y ahí Ujú, está. Ahora hablamos mucho de la creatividad, pero parece que sea un cajón súper difuso. Pues no, la creatividad en realidad son diferentes procesos de reflexión y ujú, más intuitivo. Y podemos jugar con ello. Entonces, las empresas y organizaciones, incluso gobiernos, que juegan un poco más a pensar qué hacer en caso de, o romper en caso de emergencia, como decías, tienen más maniobrabilidad. Claro. También gestión emocional, que esto es un tema que a veces no se habla en temas de gestión de estrategia, pero es un súper temazo. Y Ujú, las personas que somos o una persona llevando una sola empresa o somos poquitas, el impacto de la gestión emocional es todavía más grave, porque si estamos paralizadas, ¿no? Por el miedo. totalmente. O todo lo contrario, nos hemos venido arriba y estamos en un momento de exaltación y no estamos mirando lo que tenemos que mirar o estamos súper acomodadas, tiene Peligro, ¿no? Hay claro, que tiene un andar con impacto cuidado. en las decisiones que vamos a tomar Ujú, o las que no tomamos, pero quizás deberíamos estar tomando. Ya ves, hay un totalmente. montón de cosas por las cuales estirar, pero es interesante empezar a generar una reflexión interna de qué es para nosotros el tiempo, qué significa el cambio en respecto, por ejemplo, pues la COVID, cómo nos ha impactado Mm, y que vivimos en tiempos muy complejos. Por tanto, sí. nos está reclamando otras formas de gestionar, de Ujú, pensar, de actuar, de experimentar. Pero bueno, totalmente. Sí, porque al final es lo de siempre, ¿no? Que tiras, 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 vas improvisando, vas apagando fuegos y por no dedicarle lo que tú dices, a veces es media mañana a pensar, oye, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo me voy a preparar? Bueno, ¿cómo puedo optimizar lo que tengo ahora? ¿Puedo recortar de algún sitio para estar preparada? No sé, todo eso que no hacemos, bueno, en general se hace muy poco, que es fundamental y no se le da la importancia, yo creo, que tiene. Y luego otra cosa que no sé tú qué piensas y me parece que puede estar un poco relacionado es todo este tema también que se vende mucho por ahí, que a mí personalmente no me gusta nada, que es como las recetas universales, ¿no? De que hay un X método para, me lo invento, yo qué sé, vender más o un X método para, no sé, optimizar tus recursos humanos o lo que sea, y es como que te lo venden tipo plug and play, ¿no? Enchúfalo, dale al on y esto sirve para todo el mundo y funciona para todo el mundo igual. Claro, yo soy muy hater de todas esas recetas universales, pero entiendo que viene un poco también a cuento de esto que precisamente como no hay esta linealidad y ojalá hubiese estas cosas estándar que a cualquiera le sirve y yo me pongo un vestido y te queda igual a ti que a mí y a todo el mundo le queda, que se lo pongas le queda bien. No sé tú qué piensas de estas recetas universales para empresas, de que a todo el mundo le funciona, de que si no te funciona es que no lo estás haciendo bien. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? hater también, ¿eh? Vale, me lo imaginaba, pero bueno, quería Sí, escucharlo de no. ti. De hecho, curiosamente, las primeras reflexiones que empecé a tener por cuenta propia como persona de este tema no fue desde, bueno, también fue desde ahí, estoy mintiendo. Es decir, por un lado fue de yo acabar la carrera, buscarme, voy a hacer una expresión catalana, buscarme las garrofas, sacarme las Como buscarte la castañas. vida. Ah, Sí, exacto. Ujú. sí. Vale. Buscarme la vida y tal, empezar a hacer cursillos, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos Barcelona Activa, que es público, y hay cursos Mm, así como de renovación profesional. Y había un poco de esto, de peña que te explicaban fórmulas, formulitis y aplícalo tú, entonces venderás mogollón ujú. y ver que no me daba resultados y encima había esta otra capa cultural, rollo muy neoliberal de es que si no te está funcionando es porque no crees suficiente o no te esfuerzas suficiente tú y el problema es solo tuyo. El Y problema dices, es no, tuyo, no es la herramienta, eres tú eres siempre, tú que eres siempre. tonta. Eres una fracasada. Exactamente.
Ujú. Y luego, por otro lado, cuando ya estaba haciendo temas de investigación en universidad o por cuenta propia, pero más profundizado, por ejemplo, en temas de Smart City, había toda una movida en entornos de Smart City de empresas grandes tipo Cisco o voy a decir nombres porque tal cual, que ofrecían paquetes de soluciones que incluía Ujú. desde hardware y cableados para las ciudades hasta software para analizar lo que los sensores tocaban y tal, en plan también formulitis, ¿no? O Voy sea, que da igual a... si es Barcelona, si es Coruña, si es Ámsterdam, da igual, Sí, para y todo el mundo funciona además, igual. si Perfecto. se tenía ocasión de ir a algún evento, congreso tipo Mobile World estoy diciendo la entidad y no, la Mobile World Congress o cosas así, veías un montón de gurús que además venían de parte de empresas grandes, que obviamente en el fondo venían a vender su producto y por eso todo lo que van a decir va a favorecer a lo que venden. Claro. En el cual vuelven a insistir en el que el mundo es lineal y por eso mis soluciones los van a petar en tu ciudad o en tu empresa o lo que sea. Y luego lees ética tecnológica, claro, yo entré por el lado complicado de la vida, ¿eh? Pero me ayudó también a entender cosas a nivel personal. Que claro, como decías, Barcelona no es lo mismo que, que A Coruña o que San Francisco, porque tienen una Ujú. historia diferente, tienen un tipo de población, ya no de número solamente, sino tipo de población diferente, una cultura distinta, una geografía con su clima diferente, por tanto, y una economía también un poco diferente. Por tanto, lo que le funciona a San Francisco no le va a funcionar a Barcelona ni le va a funcionar a Coruña. Y esto todavía cuesta mucho de entender porque pensamiento lineal, bueno, más que Ujú. pensamiento lineal, que eso en el fondo es otra cosa y a mí se me escapa, me refiero a visión del mundo lineal, ¿no? Que las cosas Ujú. cambian y todo es Exacto. mecánico, solo acción y reacción y punto. Claro, Entonces, totalmente. claro, es lo mismo. Tú tienes una empresa pequeña, claro, si nunca has estudiado estos temas, es normal que te venga alguien que te diga, incluso te enseñe números de manera de verdad, Sí, 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 te sí. diga, he hecho seis ceros, ¿no? Pues, joder, perdona. Dices, No, no, esto jolín, es un podcast libre de lenguaje dices, el que tú jolín, quieras. yo también a ver, yo también lo querría, ¿no? La verdad, no, trabajar de lo nuestro tampoco es... Lo cual no quiere decir, ojo, que igual a algunas personas, o sea, a algunas empresas les funcione. No Vale, estamos diciendo que a nadie igual, o sea, que eso sea ahí basura. quiero entrar en una cosa crítica, porque Vale. luego puede aparecer gente que efectivamente diga, es que yo sí lo he aplicado y me ha funcionado, o me ha funcionado no 100%, pero un 85% y ya es suficiente. Oye, ya esos 6.000 pavos de ese curso que me gasté, tengo la sensación que me han Me servido. renta. Sí. Y es porque todos esos, incluyendo los modelos que enseñan un poco más profundos en las escuelas de negocios, es Ujú. porque cuando tienes un contexto que es complejo, pero está estable, que pocas cosas cambian, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Todo cambia para que nada cambie, ¿no? Esa idea de que Ujú. sí, aparecen nuevas tecnologías, no sé qué, pero lo que es más de social, político, la economía en un sentido muy profundo, no ha cambiado mucho, ¿no? Ujú. Siguen mandando en el fondo las mismas personas o el mismo tipo de personas, la Los mismos economía. discursos, sí. Exacto. Mm. Entonces, cuando el contexto todavía es estable y lo que le ha funcionado a una empresa con factores muy parecidos a los tuyos le ha funcionado, pues sí, tiene una probabilidad, Exacto. no segura 100%, pero una probabilidad de que pues, pueda aplicarse bastante. Y en el fondo Ujú. son aprendizajes, a ver. Sí. Pero, claro, si tú intentas aplicar lo que a Netflix le ha funcionado, aparte del caso de Netflix, es para reír, o Bueno, llorar. esto el caso de Netflix para un episodio aparte que haremos en algún momento Que para se hablarlo. vende lo de Blockbuster como que vendían lo Sí, que hoy en día ofrecen y estaban vendiendo otra cosa, pero bueno. sí. El rollo es que lo que le funciona a Netflix con un modelo y una orientación totalmente distinta, un producto distinto, un tamaño distinto, un contexto de origen y mercado distinto, te va a funcionar a ti, como yo que sé, que haces cestas, Mm. no te va a funcionar. Por eso yo me parto la caja mogollón cuando, lo hablábamos antes de entrar a la grabación, cuando
no sé, estamos en reuniones de posibles proyectos o lo que sea, Mm. y me dice, no, queremos hacer como Apple, pero... Y yo, pero vamos a ver, o sea, una empresa de, no sé, de pequeñita, de España o de donde sea, no, pero queremos hacer algo parecido a lo que hace Apple o eso, lo que tú dices, lo que hace Netflix, pero de esta otra manera. Pero muy parecido, ¿eh? O sea, calcao. Prácticamente, o sea, que se parezca un montón. Y claro, yo me descojono porque digo, pero a ver, Claro. Claro, pero es que entonces tienes que navegar o tienes en que esas hacer todo el rollo que circunstancias. estamos soltando ahora, del plan, Ujú, mira, es que en realidad es muy difícil. Es decir, las que trabajamos con una perspectiva de complejidad mínima, por lo mínima que sea, aunque intentamos aproximarnos más a una mirada simple, ujú. vamos chocando, ¿no? Y esto a lo mejor le caerá gracia a quien nos escuche que se sienta un poco identificado y dirá, "Sí". Sí, pero por eso, tanto yo como Liz, yo siempre digo mucho esto, ¿no? De que evitemos las recetas universales y busquemos más marcos de trabajo. ¿Qué es un marco de Ujú, trabajo? Pues son una serie de metodologías, herramientas, kit de ejercicios, si les quieres llamar más, de una forma más sencilla, o de reflexiones que tú ujú. puedas hacer con un sentido, con un porqué detrás, que alguien te explique ese porqué. Por eso siempre soy muy cansina en mis formaciones, en mis programas, de quiero que la gente entienda por qué está haciendo las cosas. O sea, si les digo que hay que empezar o que es interesante empezar utilizando esta herramienta para su empresa, quiero que sepan por qué, no porque a mí me da la gana, ni porque me ha funcionado a mí y ya está. Es el porqué de, y cómo tienes que buscar de tú y romperte la cabeza para aplicarlo luego a tu caso particular. Ujú. Eso es un marco de trabajo, ¿no? Es como una serie de fundamentos o de herramientas, en este caso yo uso las del diseño de servicios, pues para ayudarte a ti a pensar y a llegar a tus conclusiones de cómo tienes que aplicarlo y cómo tienes que reflexionar en tu caso particular. ¿No? Y Exacto. por eso lo de marco de trabajo lo repito mucho bueno, y tú trabajas de la misma manera y me parece sinceramente muy útil y mucho más rápido, joder, que al final si haces lo que tú decías antes, 4 reflexiones en media mañana, tomas decisiones mucho más rápidas para tu caso personal, ¿no? Y Claro. eso es un poder increíble, Sí, sí. Bueno, increíble. esto me voy a poner muy intensa, ¿eh? Pero para que se entienda mejor. Es decir, por un lado hay el conocimiento profundo de cómo funciona la sociedad, cómo funciona un contexto concreto incluso, o lo que sea. Pero claro, transformar ese conocimiento tan profundo que luego se convierte en teoría, aunque esté basada en la experiencia real y tangible, Mm, eh, claro, el viaje a pensar cómo convierto eso en algo que luego me ayude a mí a hacer de palanca de crecimiento o de evolución, hay un camino muy largo. Entonces, el truco es que siempre tienes momentos en los cuales, vale, hago un proceso de digestión o alguien lo ha hecho, hola, para eso estamos algunas personas que nos dedicamos a estas cosas. Luego, creo los marcos de trabajo porque ayudan a agilizar, no son tan constrictivos como sí, las hay que hacerlos formulitas así, sí o y sí, solo porque si no, no así. funciona. No, Exacto, que aquí eso en no. España nos encanta mucho, lo de seguir manuales a rajatabla y si no lo has seguido Sí, así, por eso ha salido está mal. mal. No. Ujú, El marco de trabajo ha de ser ha de permitir la suficiente flexibilidad para mm, que podamos adaptarlo a cada caso, cada caso, nuestro exacto. caso concreto o un producto nuevo que queremos lanzar, porque no nos va a salir igual de bien, aunque estemos haciendo una imitación. Sí, exacto. Em, Mm, Claro, entonces, pero también nos ayude a pensar ágilmente y no tener que estar pensando en, vale, si a Netflix le ha funcionado esto así, ¿por qué es? Pues no es porque simplemente ha hecho unas tácticas concretas de marketing, es porque hay un montón de factores. ujú. Entonces, esto es lo que se llama heurística o más en un lenguaje Apuntad, apuntad, tomad apuntes de estas cosas. heurística, Con la H. palabra, con H. Heurística. Pero es la cuenta de la vieja. Heurística es cuenta de la vieja, ¿no? La cuenta de la vieja son truquis mentales Mm, que nos ayudan a contar rápido, en vez de hacer una fórmula, una ecuación súper larga ahí en el momento, ¿no? Tienes un truco exacto, ágil. Y ese es total. el rollito. Entonces, ¿qué Mm, está pasando? Pues que muchas cuentas de la vieja adaptados, yo aquí voy a tirar la caña ya a lo nuestro, que yo sé que también te gusta una cosa que se llama Canefan,
Kinecint, esto palabra raro ya, pero para que entendernos, ya se están desarrollando cuentas de la vieja o marcos de trabajo adaptados al mundo complejo, y no solo de la COVID, sino desde hace más de una década que ya había contextos que en el fondo sí que eran más complejos de lo Sí, la gente que llevamos 5 años diciendo, ojo que el mundo está cambiando mucho, ojo que el Ujú. mundo está cambiando mucho, Pues y que nadie nos mira, hacía caso. y no es Hola, predecir, bienvenido 2021. y no es predecir, Y no es simplemente, predecir. exacto, es simplemente entender que algunos cambios profundos, yo utilizo el palabra estructural, que alude a la idea un poco de pilares, Sí. em, tienen mucha inercia, mucha fuerza, que Mm. incluso aunque haya un cambio, Que empezará a no te lo cambiar. cuestionas, no te Sí, lo cuestionas eso. claro, esos cambios estructurales generan como una estructura, dicho de una manera, ¿no? Y si la economía es ahora tiene tendencia a ser, yo qué sé, más centralizada en vez de descentralizada, aunque ahora se hable de blockchain, lo siento. Es decir, está en manos de de menos manos, Mm. está más acelerada. Bueno, es un tema muy complicado. O que, yo qué sé, la sociedad cada vez está más cansada de las redes sociales. Y esto no es de ahora. Ahora lo estamos viendo más, de manera más Ujú, superficial. Pues ujú. esto ya llevaba yo desde 2014 avisando. Pero no Claro, porque lo predijera, sino que estaba viendo cosas del 2010 y 2009, cuando empezaba el claro. Que MySpace. ahora es como que ahora estamos viendo el resultado, la consecuencia, ¿no? Pero de cosas que en realidad llevan muchos años gestándose, o sea, muchos años como latentes, y las personas que os dedicáis a este tipo de investigaciones es como, hostia, que de 2010 hasta ahora esto ha estado latente. Claro, en cualquier Sí. momento sale, A la que pero el eso no es caldo, hacer una sí. predicción. ¿Qué ha pasado con la COVID? Pues ha generado un contexto de que todavía tengamos que estar todavía más dependientes de estos medios online, y Mm, claro, el cansancio se ha acelerado todavía más. sí, El claro. Zoom, éramos no 4 gatos, pero sí 20 gatos que lo usábamos, y de Sí, es repente ha verdad. pasado de 20 a 20.000. Sí, Y es verdad. claro, y además no solamente un Zoom por día o un Zoom por semana, en algunos casos se ha multiplicado por 10, en plan 3 Zooms por día, cada Ujú, semana, sí. pa, 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 pa. Entonces es normal que este proceso se haya acelerado. Es un Ujú, tema, es decir, es complejo, pero la idea, volviendo a lo práctico, es que ya existían modelos para pensar en de manera más ágil. El Agile ujú. profundo, los marcos Agile, que esto lo dominas tú muchísimo mejor que yo, ya estaban con esos paradigmas, ¿no? De más Ujú, incertidumbre, sí. que podías combinar el corto con el largo plazo. Lo que pasa a veces que daba y se desaparecía el largo, como no importa, sí que importa, porque incluso las decisiones que estás tomando ahora van a tener una inercia en un futuro y te las vas a comer si no estás pensando un mínimo. Sí. Luego, Sí. claro. No, iba a decir que aparte, un poco relacionado con esto que dices, que esto es algo que también digo bastante, que es que cuando hoy nos pasa algo chungo, o sea, de repente explota algo en nuestra empresa, ¿no? O algo así, Ujú, tendemos a buscar la causa en el pasado cercano. En plan, ujú, hostia, ¿qué hice el mes pasado para que ahora de repente no esté vendiendo o no tenga tantas ventas como tenía antes, ¿no? ujú, Cuando en realidad han sido una serie de decisiones que empezaste a tomar hace 5 años o hace 3 ujú. o cuando sea, y que lo que tú decías, ¿no? De todas esas variables y toda esa inercia o el no haber prestado atención a lo que a por qué estabas tomando esas decisiones o que no estabas teniendo en cuenta X factores económicos o de comportamiento de tus clientes muchas Ujú, veces, ¿no? Que esto es, para mí es una de las claves de todo. ujú, Pues claro, es mucho más anterior o sea, esa consecuencia la estás viendo hoy, pero toda la causa es mucho más anterior a el mes pasado o el exacto. trimestre pasado, ¿no? Y eso es que también es un error que veo mucho en las empresas pequeñas. Bueno, Sí. pequeñas y grandes, la verdad. Y que no estamos hablando de malas decisiones, en plan, necesariamente. Puede ser una buena decisión que tuviera todo el sentido del mundo en ese Mm, momento, mm. pero que tiene unas Que ya no te repercusiones. sirve. Claro, por Mm, ejemplo, puede retroalimentar una parte negativa de la cultura sin querer, si no se ha cuidado y tal. Por ejemplo, un comportamiento. No sé, es que estoy pensando en un caso reciente de una agencia de publicidad de Madrid,
que ha saltado el caso de que es más machista. Bueno, Anda. que estaba haciendo una serie de prácticas machistas. Tenían un grupo, un canal en el cual insultaban a las mujeres de la empresa, bueno, muy grave, ¿eh? Vaya, vaya por Y Dios. se ve que esto es del 2020, pero ha saltado ahora porque una de las trabajadoras ex trabajadoras estuvo harta y lo expuso más como ejemplo de que en el sector creativo esto es todavía muy presente a pesar de que se llenan la boca de feminismo. Entonces, se ve que se hicieron un protocolo, pero era un protocolo en plan en un documento y no se estaba traduciendo en una cultura. ¿Qué había pasado? Que como no se había tomado una decisión de llevarlo más allá de un protocolo, se seguía retroalimentando todavía más esa conducta machista, agresiva o violenta hacia las otras mujeres, de insultarlas, de vejarlas, aunque fuera a veces en su grupo, que al final era un grupo de Slack público para toda la agencia. Es heavy. Claro, dicen, no, es que teníamos un protocolo. Ya, pero es que el protocolo en realidad no es el documento, es convertirlo en un comportamiento, que no es fácil, no es nada fácil, pero es este tipo de... O, por ejemplo, decidir que vamos a tomar decisiones solo para el corto plazo porque estamos en un momento de urgencia, de coña, es decir, es el rollo del plan de choque. Pero si no estás generando semillas para el largo plazo, aunque no tengamos ni idea hacia dónde va a ir exactamente, todavía más en 2020 y 2021, esto no es decir, va a pasar que vamos a salir de algún modo u otro de esa fase, de fase de choque, ¿no? Sí. Y de golpe va a ser esa especie de frenada, de golpe, de plan, vale, Ya. ¿Y ahora qué, no? ¿y ahora qué? Ostras. Y vemos que hay muchas posibilidades a nivel estratégico por las cuales apostar, pero ya hemos agotado toda una continuidad. Bueno, es una movida. O sea que depende de cada cosa, pero es que lo vemos un montón cuando llegamos. Y claro, no es culpa en plan, es que ha sido un inútil como gestor de empresa. No, a veces son cosas que Sí. no sé si Y a muchas mí me ha veces pasado, ¿eh? Es decir, yo hablo Sí, esto. totalmente, totalmente. Y muchas veces es el cortoplacismo de pan para hoy y mañana ya veremos y pasa un montón. Bueno, un poco lo que venimos hablando todo el Sí. tiempo. Y ahora hablabas de estrategia, vamos a meternos un poquito más ahí en las profundidades. Para empezar, ¿qué es estrategia? O sea, ¿cómo se podría definir? Porque lo comentaba al principio, ¿no? Sobre todo en muchas pequeñas empresas es como algo de... Y de hecho se utiliza mal, ¿no? De, estoy utilizando una estrategia para Instagram que me funciona súper bien para tener más alcance. Eso es una táctica, en cualquier caso, no una estrategia. O sea, que primero, ¿qué es estrategia? Y para que lo entienda una persona, eso, pequeña emprendedora, y qué necesita alguien para empezar a montar la suya o a pensar más estratégicamente. Vale, Las bueno, pequeñas empresas, por lo claro, el menos. tema, a ver, la verdad, al menos yo voy a ser honesta, depende tanto de también cómo entendemos en los cambios, que pueden haber varias definiciones que no son falsas, en un sentido depende de dónde lo fundamentes, vale. Sí. Pero tal como lo entendemos nosotras en PostFu, por ejemplo, y creo que también tienes una orientación parecida, ya me corregirás, es entenderlo como camino, ¿vale? Y aquí Totalmente. entra, claro, yo quizás es por deformación, pero creo que es muy interesante entender que al final hay un destino, pero no un destino en plan destino del universo, quiere que estés ahí, no. Es decir, dentro de, por ejemplo, sí, aunque sea un ejercicio muy de andar por casa, ¿dónde queremos llegar? ¿No? Por ejemplo, dentro de 5 años, a mí me gustaría, yo qué sé, tener un despacho bonito, pequeñito, Es como una facturar, no especie sé. de carta a los Reyes Magos para dentro de 5 años o algo así, Si, ¿no? si se hace bien, no debe ser hiperflipado, pero tampoco. No, no, Ha de tener exacto. un No, puntillo no en de plan flipado, fantasía, ha de tener un puntillo de ambición, de de ambición, que haya exacto. una transformación del estado en el cual estás ahora a mejor, obviamente, a menos que seas masoquista, pues quieras algo a peor, No, oye, quiero ir a menos, claro. oye, yo no me Oye, meto, ¿eh? O igual puede ser habrá, no te digo que no. decrecentista si es una cuestión política, pero es una mejor en un sentido u otro. Mm, mm. Pero pueden haber varios caminos. Ahora, no son caminos infinitos para llegar ahí. Porque si haces mínimamente bien a analizar cómo está tu entorno, tu contexto, también el estado de tu empresa,
pues las posibilidades son más limitadas. En vez de tener infinitos caminos, tienes 10, 3. Entonces, la pregunta es cuál de esos 10 o 3 escoges, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues puede ser, tú por ejemplo, ahora en época de mucha incertidumbre, es decir, hace 20 años o 30 años podías tener una lógica, poner la visión, la famosa visión es que es un escenario de futuro deseable, ponerla a 5 años, por ejemplo, 5 años vista, pero todo es tan complejo y con mucha más incertidumbre de desconocimiento, de no entender qué coño está pasando, que es más y volátil, y bueno, hay varias cosas más, que es más inteligente entonces ponerlo, por ejemplo, a 2 años vista o 1 año vista, incluso si eres Ujú, pequeñita, a muy malas a 6 meses. Esto es lo más extremo, ¿eh? claro. Y es mejor eso que no, por favor, escribirlo en un papel, guardarlo en un cajón y olvidarnos para siempre de por qué estamos Mm. trabajando, ¿vale? Porque Eso es tirar no, el no lo tiempo. Es hagamos. que la visión ha de ser una herramienta y tampoco hay que casarnos con ella, ¿eh? Mm, Es decir, la idea es que nos sirva de inspiración, de guía, de decir, exacto, quiero ir allí y no a un otro lado, porque si quieres ir al otro lado, entonces, vale, te vuelve a definir ese otro lado nuevo que sí, quieres ir y descarta exacto. el otro. Mm, Entonces, una vez claro hacia dónde quieres ir, más o menos, pensando de que a lo mejor no lo vas a poder reproducir al 100% porque hay cosas que no dependen de ti, aunque fueras Coca-Cola o tuvieras todos los recursos del mundo, pero te sirve de guía. Esa es la idea de herramienta. ujú, Y te hace un poco de función de decidir cosas. Ya decidir qué quieres, hacia dónde quieres ir, es decidir algo y descartar lo que no es esa visión. ujú. Entonces, haces un mínimo análisis, lo ideal es hacerlo un poco con cariño, ¿no? De que, yo qué sé, tendencias del entorno, del sector, yo qué sé, un poco Ujú, entender hacia dónde está. Vale, pues dentro de mis recursos, no solo económicos, pero también de qué sabemos hacer, qué sabemos, bueno, qué recursos máquinas, yo qué sé, todo lo que tienes mm, a abasto y cosas que puedes especular, podrías conseguir con bastante probabilidad, pues yo qué sé, si gano 10.000 euros más, podré comprar una máquina mejor, ¿no? ujú. Eso ya es hacer estrategia, ¿no? Es ir diseñando un posible camino, que de nuevo, esto está guay porque recientemente yo lo iba diciendo bastante y bueno, hay gente mucho más pro que lleva más años también diciendo esto y ayer la Harvard Business Review, que suena muy pro, ¿no? Decir, Que está muy sacaron, bien, también recomendable que le sí, echéis un vistazo. bueno, hay cosas que son un poco retro para mi gusto, Hay de pero todo, han sí, sacado hay de un todo. artículo que dicen la estrategia es una hipótesis y es eso lo que digo. Se puede entender la estrategia como una hipótesis, en plan decir, vale, ¿cuál es mi hipótesis para llegar a ese destino ideal? Pues mi Mm. hipótesis es usando estos recursos, usando estas tácticas. Luego, además, por un lado es interesante tener primero una estrategia general, que le llamo yo, a veces se le llama corporativa, es decir, es como la madre y es como un conjunto de principios directores, ¿no? Más que decir, voy a hacer esto en concreto, que es decir, no puedes decidir con tanta concreción lo que vas a hacer dentro de un año o dentro de 3. Claro. Lo puedes hacer, pero va a llegar ese momento y verás que ya o tienes mejores recursos o el contexto ha cambiado un Claro, poco. es más como en un principio voy a hacerlo así y en un principio creo que esto podría conseguirlo y juntarlo y tal para llegar a este otro punto. Exacto, Ahora, lo que pase por el camino ya se verá, ya las cosas aparecerán exacto. y iremos viendo. La gracia es que nosotras tenemos capacidad de cambiar cosas, tenemos capacidad de condicionar, pero no lo tenemos el control de absolutamente todo. Exacto, claro. Exacto. Entonces, el Mm, tema es, vale, si entendemos la hipótesis, la estrategia como una hipótesis, lo que vamos a jugar es un poco como se hace a grosso modo en ciencia, y esto en el fondo mm, estoy haciendo un poco de truco, pero la idea es usar como premisas amplias, ¿no? Principios. Vale, pues principio para que en 2 años tener una oficina. Pues conocer a más clientes, ujú, bueno, a más potenciales clientes, ¿no? Hacer ujú, networking. Eso es un principio. No, luego lo puedes concretar. Por ejemplo, año a año puedes usar el mismo principio y decir, vale, pues yo conozco ahora 10, pero la meta para 2021 sería conocer a 20 nuevos. ujú. Y ahí puedes jugar a ir concretando cada vez más.
¿no? Claro, incluso donde o sea, o qué cosas ya que son tácticas, qué Ujú. cosas vas a hacer para conseguirlos, ¿no? De, bueno, pues me voy a ir a este evento para conocer más gente Claro. o voy a participar en este rollo para Claro. eso. Y la idea es que como juegas con premisas o principios más amplios, luego cuando se va acercando el momento, como todo es más volátil y está cambiando, o hay cosas que a lo mejor están cambiando más lento, pero no las acabamos de entender, eso del principio de incertidumbre, ¿no? Em, Cuando se acerca el momento de X meta, es el momento en que puedes concretar más concreto cómo llegar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, metodologías como SMART o los Ujú, OKR te pueden ayudar, ¿no? Ahí sí que interesa hacerlo concreto. Entonces ujú, dices, vale, pues, por ejemplo, llega, estamos a un mes vista de conseguir ese objetivo y dices, vale, me faltan 3 y resulta que ya no hay eventos, pues entonces tengo que pensar tal, pero podría haber llegado ese mismo momento en una realidad paralela, vamos a decir, y resulta que hay 2 eventos, vale, pues me voy a focalizar en ir a esos 2 eventos y conseguirlos. y Mm, a emplear mis tácticas favoritas de networking. ujú. Ah, Vale, porque ahí es donde entra ya un poco, entiendo que linka con lo que es la planificación, ¿no? Que también ujú, es algo de lo que hablas mucho. ujú. Claro, ¿cómo nos planificamos de la forma más, voy a decir, óptima posible para, pues, para este mundo que es, al final, quizás voy a decir que es más incierto que nunca? Yo creo que siempre ha sido incierto, lo que pasa que Mm, ahora es como que lo sabemos. Yo creo que ahora es más complejo que nunca, porque hay como sí. muchas variables. Pero bueno, por resumir y no enrollarme, ¿cómo te planificas o qué tips podemos utilizar para planificarnos y para crear esta estrategia en un mundo tan lleno de variables y de incertidumbre ahora Sí. mismo? A ver, yo uso algo que tanto lo uso para nosotros en PostFood como es lo que enseñamos en algunas métodos, bueno, para clientes y en cursos más enfocados a transformación. Em, el metamarco, lo meta, es la orientación es una estrategia adaptativa. Sobre todo en tiempos volátiles, la idea es Mm, que esa estrategia tenga la capacidad de ayudar en vez de ser un obstáculo y que ayude a implementar exacto. en vez de que sea una teoría bonita y se quede ahí. Claro, Entonces, que no sea como algo súper elaborado, que lo dejes grabado en piedra y ahí se queda y hasta el fin de los días que nadie vuelva a mirar esa piedra, sí, ¿no? Sino que sea algo flexible y que puedas ir adaptando en el día a día sí. un poco. A rasgos generales, por un lado está el tema del tiempo, ¿no? En general, suelo recomendar que en tiempos como los ahora, que por un lado o son inciertos, además hay cosas que son muy volátiles, ¿no? Que van y vienen y tal, es entender que el corto, el medio y el largo plazo se han acortado o se han acercado a nuestro presente. Es decir, si hace Ujú, 20 años el largo plazo era a partir de 15 años, ahora es a partir de 7 años, 5 o 7. ujú. Es guau, ¿eh? Sí. Es por múltiples motivos, no es porque la física del universo ha cambiado, ¿eh? Es más un tema humano. Por ejemplo, yo suelo recomendar que a nivel general podríamos entender el cortísimo plazo o presente extendido acaba hacia los 3 meses vistas posteriores. Ujú, Entre los 3 meses vista y los 6 meses vistas es el corto plazo, ¿vale? ujú. Luego, de 6 meses vista a un año vista o año y medio es el medio plazo. Y de ahí en adelante es el largo plazo. Esto sobre todo Vale. para pymes. Pero, ¿qué Ujú, pasa? Volviendo a lo de las fórmulas. Depende mucho de cómo es tu empresa. Si, por ejemplo, te dedicas a hacer artesanía, a lo mejor vas por proyectos gordos y para ti lo de 3 meses vista a cortísimo plazo no tiene sentido porque en 3 meses vista has hecho un proyecto y en tu pipeline tienes 3 proyectos, por tanto, tu corto plazo a lo ujú, mejor es un poco más amplio. Pero a lo ujú, mejor eres una empresa de alimentación con un entorno muy grande que es multinacional, los ritmos son diferentes, por tanto, tu corto plazo puede ser de 6 meses vista. Por eso es ujú. interesante entender los ritmos internos, los ritmos Claro. propios.
Por un lado hay esto, entender un poco los ritmos, pero si no, a malas, lo que decía, 3 meses, 6 meses y un Sí, año. o que empieces probando por ahí, por lo estándar, entre comillas, y luego vas viendo tú cómo se adapta. O sea, no es lo mismo que te dediques a la arquitectura con proyectos que un proyecto te dura 5 años igual muchas veces, Ujú, a que lo que tú dices, ¿no? Que te dediques a temas más de producto o algo así y que estés exacto, continuamente sacando al mercado o cosas todos los nuevas. días vendas cosas. Exacto, exacto. Y además vas mucho, yo qué sé, si haces ropa, moda, vas súper a deslizar al Súper ritmo rápido. de las temporadas. O sea, es una locura. Es decir, pero vamos a quedarnos con la idea de 3-6 y que cada uno luego, o si está alguien empezando, también recomiendo incluso estrecharlo un poco más y que aprenda también sus propios ritmos sobre la Mm, marcha. Entonces, una vez claro esto, la idea de la estrategia es primero tener la visión más o menos clara, más o menos definida. Hay métodos para hacerla bien y definida, pero hay varias formas. Hay gente que le gusta un vision board, así como más visual y inspirador, lo que sea. Por ejemplo, para una pyme o una startup lo propondría a 2 años vista, pero si está empezando, un año vista, ojo. Entonces, la estrategia irá desde tu presente hasta esa visión, 2 años vista, ¿vale? ujú. Y tiene que estar en principios amplios, es decir, hay que definir cómo se llega hasta ahí, pero no hay que hiperdefinirlo o súper mega concreto, milimétrico, en plan ingeniero de puentes, no. Hay que hacerlo amplio, que sean principios que nos ayuden a predecidir, que sean como predecisiones. Ujú. Luego, a 6 meses vista, se plantean ya las tácticas, se pueden hacer las estrategias más locales en plan de comunicación, la estrategia de marketing y tal. Ya cosas muy, muy concretas, Sí, ¿no? ya empieza a desgranarse ahí un poco más y se va concretando. Y ya a 3 meses vista sí que puedes empezar a localizar en plan SMART, ¿no? Con parámetros más concretos, objetivos en plan cuantitativos, si es lo que te va más cómodo, vas concretando. Y a mes vista puedes ir revisando, y esto creo que también es como lo planteas, ¿no? A mes vista o así vas revisando qué has hecho de ahí, qué no, puedes reflexionar, sería interesante por qué sí y por qué Mm, no, porque a veces puede Fundamental, ser. sí. Claro, puede ser cosas que tú no estaban en tu control o has tenido un mal mes a nivel, yo qué sé, alguien ha estado enfermo de tu familia y eso, Mm, oye, es la vida, jolín. Repercute, exacto. Claro. Mm, Entonces, esto es un poco a nivel práctico. La teoría es que la estrategia es adaptativa y como es una hipótesis, las hipótesis, igual que en la ciencia, se han de ir validando o ujú. falsificando, que se dice, no, no de falsificar un bolso, sino de que, vale, esto que había propuesto así resulta que no funciona. Pues ya Sí, está. que le vas poniendo como un andamio por aquí, Mm. una ayudita por allá, una muleta, un O palito como son y por ahí premisas tiramos. lo suficientemente amplias, puedes decir, vale, esta premisa en general no funciona, por tanto, Mm, la Fuera. quito y Y reformulo miro qué una otra le nueva. puedo poner. Claro, Ujú. eso es una estrategia adaptativa. Y el artículo que mencionaba así muy por encima de Harvard Business Review habla de estrategias adaptativas. Es decir, en Postfo ya estamos hablando y ahora ya en Harvard Business Review estaban hablando con más profundidad, aunque ya había gente como nuestro amigo el David Snowden, fan club. Ya hay gente que lleva años tratando esto. Lo que pasa en España, a mí me da la sensación que va a tardar un par de años más en entrar. No sé, es siempre Como lo que vamos siempre. siempre a remorar. Vale, y así para finalizar este tema de la estrategia, Mm. ¿qué pasa si yo me fumo todo esto y no me apetece o no lo veo tampoco tan importante o ya voy viendo? ¿Qué pasa si una empresa pequeña, o sea, cuáles son los riesgos de no tener estrategia? Porque sí que sé que a muchas personas esto le parece un poco un tanto filosófico, construir como castillos en el aire. Al final es lo que tú dices, es una hipótesis de hacia dónde te gustaría crecer. Claro. ¿Qué pasa si yo como pequeña empresa, bueno, como empresa en general, ¿no? Pero en concreto como pequeña empresa, funciono Mm. sin todo esto? ¿Qué pasa, qué podría pasar? A ver, por haber observado, tanto cuando hacía investigación en la universidad como también en estos años, lo clásico es que entonces de lo que se tira es de intuición, que la intuición no es una cosa que es mágica, está estudiado, es heurística un poco, es decir, el cuenta de la vieja, ¿no? Es decir, tiramos de aquellos fundamentos sobre el mundo y sobre cómo actuar
que ya nos enseñan desde pequeñas. Lo que pasa es que lo podemos entrenar, pero si no lo entrenamos, pues tiramos de cosas que a lo mejor están obsoletas. Entonces, a la práctica siempre se tira de esto siempre ha funcionado así, esto ya no suena, ¿no? Esto le ha funcionado bien a mi colega, que puede Es ser que me que lo han dicho esta mañana, o sea, me lo ha dicho una persona esta mañana y por eso me estoy riendo, que bueno, en fin. Es que nos lo hemos encontrado todas. Es más importante la práctica que pensar, pero resulta que para tú decidir en qué estás basando tus decisiones de práctica, estás tirando de cómo entiendes el mundo y cómo entiendes qué es lo que funciona. Pero claro, Ujú. no es lo mismo lo que funcionaba hace 10 años que lo que funciona ahora. Hay cosas que a lo mejor pueden continuar funcionando, ¿eh? Es decir, no es que hayamos cambiado a un O que mundo se han adaptado, renovado y ahora siguen tirando. Claro, entonces, puede funcionar algunas cosas, las cosas como son, ¿eh? Si además estás empezando y es un entorno pequeño, claro, tienes todo un montón de variables que todavía estás aprendiendo cómo funciona. Entonces, ahí recomiendo de que si no quieres liarte la manta a hacer una mañana o un día de reflexión estratégica, pues que como niño observes cómo funcionan las decisiones que tomas, ¿no? Más Ujú. práctico. Volviendo a esta idea Revisar, de lo sí. ágil, llegarás a conclusiones nuevas. O si eres. Hay que tener un poco de humildad en el sentido de decir que todos tenemos unos sesgos, yo incluida, tú incluida, y quien Todo esté el mundo. escuchando, como el sesgo de confirmación, y es una cosa que hace que el cerebro nos enfatice más aquello que confirma nuestras creencias y nos invisibilice aquello que va en contra de nuestras creencias, pero se puede entrenar. Sí, que si tú quieres que, o tú crees más bien, que tu cliente necesita X cosa, así no lo necesite, a un mínimo indicio que veas de que, ay, parece que sí me puso cara de que podría ser que le gusta, ¡pum! Vas a como querer confirmarte a ti mismo, a ti misma, que sí, que va por ahí, cuando igual no tiene nada que ver. Esto lo cuento mucho cuando doy clases en mi método COSAR y todo, de cuando estamos investigando las necesidades de los clientes, porque es que nos engañamos y nos hacemos la jugada, o sea, te la haces a ti misma, te lo crees, tomas la decisión, sacas el producto y luego nadie te lo compra. Y es la base de todo esto, el error es este sesgo, ¿no? Es muy Sí, interesante. no, y que todos lo tenemos, no es algo que se Todos, pueda todos y eliminar, todas. siempre va a estar Sí, ahí. Lo que pasa, sí, sí. podemos detectarlo, intentar entrenarlo. Ser Eh, consciente, sí. sí, y cuando estás llevando una organización, aunque seas tú sola o solo o sole, es decir, tienes que gestionar, y una parte a gestionar también es la incertidumbre y el conocimiento y la información. Y si no tienes en cuenta que estos sesgos rondan por la cabeza, que hacen como un filtro automático de información, pues nos pueden jugar. Siempre jugarán alguna mala pasada, ya lo juro, pero las que nos entrenamos tenemos un poco de más de jugabilidad, por decir de algún modo. Entonces, nada, es simplemente, si no quieres dedicar un día entero a pensar la estrategia por lo que sea, porque te parece un rollo, porque, yo qué sé, dices que no tengo las herramientas suficientes o lo que sea, la otra alternativa es, a medida que vas experimentando, es reflexionar. Reflexionar con foco. No es ponerse a sentar a pensar cualquier cosa, sino cómo ha funcionado esto, por qué crees que ha funcionado, por qué crees que no ha funcionado otra parte, y ese tipo de cosas. Eso en el peor de los escenarios. Ahora bien, tiene muchos beneficios hacer ese ejercicio de sentarse, incluso con un equipo, es decir, tener varias cabezas, varios puntos de vista, y si encima ya tienes una metodología, como puede ser la tuya, ¿no? La de COSAR, o la de quien sea, o la nuestra de POSFU, que es otra orientación, o lo que sea, cualquier fórmula fórmula de no la de formulitis, sino de proceso que te ayuda a reflexionar ordenadamente, por ejemplo, que incluya un diagnóstico, ¿no? De dónde estamos, dónde está el entorno, después, ¿vale? ¿En qué fundamentamos las decisiones? Pues como mínimo ya has hecho también una reflexión especulativa, por decirlo de algún modo, de hacia dónde pueden ir las cosas. Sí. Has pensado en posibles consecuencias, es decir, parece que desde fuera sea una pérdida de tiempo, pero no lo es. A mí, el sentarme, a principio, yo fui más tarde, ¿no? En en casa de herrero, cuchillo de palo, pero a finales de enero hice nuestra sentada de post-fu. Decidí, por ejemplo, dejar de utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, algo que puedo explicar que no me va a afectar.
decidí usar menos Instagram y hacer más foco en darle valor a otro tipo de contenidos que somos muy guays o creemos que se nos da un poco mejor, que es Vuestro nuestra fuerte, sí. fortaleza, exacto, Mm, y ya estamos viendo resultados. Pero claro. por haber articulado también cómo, ¿no? Esta idea de con una decisión a veces puedes matar dos pájaros de un tiro, es decir, puede tener Mm, impactos en dos áreas. Además, sí. estamos siendo un poco más eficientes en cómo creamos contenido y a la vez cómo estamos reflexionando en lo que hacemos. Y que muchas veces hasta trabajas menos, porque lo que tú Es eso. dices, a veces optimizas cosas que estabas haciendo o 2 veces, o cosas que no te estaban dando resultados, pero que las seguías Ujú. haciendo por inercia. Pues esto, ¿no? Imagínate, publicar en Instagram todas las semanas. Hostia, pues si revisa los datos, si no te están dando resultados, sácate de Instagram O o cambia dale una de... vuelta. Exacto. Sí, Y esta inercia al final es la que decimos que te lleva a estar años a veces haciendo las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas y que muchas no te dan frutos y que si te las quitas, al contrario, o puedes trabajar menos o vas a tener mejores resultados si haces otras cosas diferentes, claro. ¿no? Es que el tema es Mm, que aunque nosotros pensamos poniendo nuestra organización y a nosotras mismas en el centro, nosotros no somos el centro del mundo. Es decir, ujú. somos una partícula más. Totalmente de acuerdo. Esto suena Ujú. muy Carl Sagan, ¿no? De la partícula. Pero Totalmente de es acuerdo. así. Mm, Y entonces, claro, si somos sobre todo una empresa pequeñita, hay muchos factores que tienen una fuerza todavía más fuerte que que tú. nuestra propia Mm, inercia. Y aunque mm, intentemos tirar con nuestra inercia y nuestra idea de que podemos continuar igual, el contexto va a ir cambiando y mutando, aunque mm, sea lento, ¿eh? Pero entonces mm, es como que imaginemos que tenemos un cubo de estos de los nenes pequeños, ¿no? De que tienen formas y que has de poner piezas pues según la forma. Luego hay mm, un meme muy divertido que hay una tía que va en contra. Pero bueno, eh, tenemos que imaginar, por ejemplo, que en este momento nuestra organización tiene forma de redondita, ¿no? Y que el contexto en el que estamos hace 2 años tenía forma de redondita, por tanto encajábamos guay. Pero con el tiempo va cogiendo otra forma ese agujerito. Imaginemos ujú. que va cogiendo forma de cuadrado. ¿Qué acabará pasando? Que en algún momento no entraremos y Claro. Y te vas a perdemos el sorprender encaje. de cuando no encaje. Claro, Mm, diremos, pero es que no hemos hecho nada diferente, no hemos hecho nada malo, todo lo hacemos igual. Ya, pero es que el contexto ha ido cambiando, aunque sea a ujú. ritmo muy lento. Y ahora resulta Totalmente, sí. que tu contexto tiene otra forma. No vas a Ujú. encajar por completo. Es una movida muy profunda, ¿eh? Pero la idea es, Sí. a nivel práctico, estudiar qué hacemos, ya no solo usar parámetros cuantitativos, sino pensar qué sirve. Ujú. Es muy productivo. No, 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 en serio. Sí, Yo ahorras tiempo, sí, es la realidad. ahorras Mm, tiempo, ahí está. Parece que hay gente que cree que va en contra, pérdida de tiempo. No, no solamente mm, es neutral, más allá, ganas tiempo. ujú, Entonces, estamos más en tiempos todavía más de reflexionar, de formarnos en entender cómo ha cambiado el mundo, porque hay información. Lo que pasa mm, que no la tengamos nosotras no quiere decir que no la tengan, yo qué que no sé, esté. investigadores o... Mm, sí, Me sí, enrollo, perdón. totalmente. No, no, me parece súper interesante y totalmente de acuerdo, que más reflexión y menos apagar fuegos, yo creo que las empresas es que sería otro rollo el tejido empresarial, yo creo. Jolis, pues muchas gracias. Me ha encantado todo lo que has compartido y aparte estoy súper de acuerdo con todo. O sea, iba a decir con casi todo, no, con todo. Y bueno, esto de tener varios planes de contingencia, ¿no? Que precisamente es para esto, ¿no? O una de las cosas para las que sirve tu trabajo. Y sobre todo me quedo con esto de reflexionemos más y hagamos esa inversión de tiempo en reflexión porque precisamente el no tener esta estrategia, pues es eso, te arriesgas a muchas malas decisiones y a muchos sustos que te puedes evitar realmente si reflexionas más y creo que más que nunca en estos tiempos complejos creo que es fundamental. Así que, jo, muchas gracias por dejarte A liar ti. y por venir a compartir todas estas cosas con la gente. Jo, a ti no. Gracias a ti por crear este clima agradable para hablar de estas cosas.
Nada, un placer tenerte. Y nada, a ti que escuchas, como siempre, me encantará conocer tu opinión en Instagram. Te dejo mi usuario que es @soymartafalcón, y también te voy a dejar el contacto de Liz en las notas que acompañan a este episodio. Te invito a que te pases por su web, que lo dicho, te voy a dejar el link abajo. Tiene un curso de estrategia de transformaciones en los que habla de todas estas cosas y que te ayuda a pensar y a reflexionar en todo esto que nos ha contado. Y además te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo también y consideres unirte a su canal de Instagram, que se llama Tendencias y Futuros, Telegram. que está súper interesante. ¿El qué, verdad? El canal de Telegram. ¿Qué he dicho? Insta. Ay, perdón, el canal. Ostras, ¿cómo estoy? Se nota que es la hora de comer casi y no me está llegando al cerebro la sangre. El canal de Telegram, perdón, se llama Tendencias y Futuros, está muy guay y es un canal ahí privadito que estamos en Petit Comité. Ella nos va como soltando pildoritas sobre todas estas cosas y de verdad que está muy guay. Así que nada, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.